Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a los que se han unido para participar en esta clase de Zoom, que es la última clase de la parte de logística de la materia. Como saben, la materia está formada por dos partes, una de logística y la otra es comercialización de productos petroquímicos a cargo del profesor Alejandro Destuet, con el cual empiezan la semana próxima. Bueno, para arrancar esta clase, lo que voy a hacer es poner nuevamente, voy a compartir toda la parte de los Incoterms, porque había quedado una duda entre dos de ellos, y encontré una explicación que me gustó mucho, y la agregué a la clase, al PowerPoint, y de paso les cuento que el PowerPoint también lo subí a la plataforma, está en la unidad 4. Así que bueno, arrancamos con eso. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Bárbaro. Yo me voy a minimizar. Ahí está. Bueno, había quedado la duda sobre estos dos términos, ¿no? Estos dos Incoterms, el CPT y el ZIP. Y encontré una explicación, digamos, fuera de del libro que yo les conté, en la cual me basé para explicarles los Incoterms, que me pareció muy corta y muy práctica, digamos. Y lo importante de esto es que a ustedes les quede en líneas generales las principales características de los Incoterms. Después, si les toca trabajar en temas relacionados, seguramente van a ir a consultar alguna bibliografía, porque siempre se hace. Aún las personas que están permanentemente trabajando en esto lo hacen. Pero en líneas generales, que era lo que me interesa a mí comentarles a ustedes, es lo siguiente. Cuando hablábamos del CPT, del ZIP, y relacionados con el CFR y el CIF, que sí son los más comúnmente usados, es importante esta aclaración. Uy, dejó de compartir. ¿Ustedes ven o no? No sé qué pasó. Ahora no, está la pantalla en negro. No, pantalla en negro. Fin de la presentación. Qué raro, no sé qué hice. Yo a veces muevo el cursor, ¿será que toqué algo? Vamos de nuevo. Ahí estamos. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora se ve. Ahora terminó la No. presentación. Sí, cuando lo pongo para el PowerPoint, ¿vieron? Para que ocupe la pantalla completa, sucede eso. Bueno, por las dudas lo dejo así. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí, sí, ahí se ve. Más chiquita, pero se ve. Bueno, pero no sé por qué no puedo poner pantalla completa. Qué extraño. Ahí está. Bueno, no toco nada, no uso el cursor. Bueno, los Incoterms, la diferencia entre el CPT, el ZIP, el costo y flete y el CIF, que son los de la derecha, es que el CPT y el ZIP se pueden usar para cualquier medio de transporte, para cualquier modo de transporte, inclusive el multimodal. En cambio, el CFR y el CIF son exclusivos para el modo marítimo o vías acuáticas. O sea, cuando decimos, y la diferencia o sea, entre ellos, ¿cuál es? En que en una el vendedor, el shipper, paga el seguro de la mercadería y en el otro no. O sea, si nos vamos con los de la izquierda, el CPT y el ZIP, que es Carriage Pay To, o sea, el transporte pagado hasta, ese es el CPT. El ZIP es también Carriage Pay To, pero es Carriage and Insurance, Pay To. O sea, el transporte y el seguro pagado hasta. Entonces, en esto pueden ver, dice, el vendedor debe entregar las mercaderías desaduanadas, o sea, quiere decir que se hace cargo de los
de todo lo que es los derechos de exportación, desaduanadas para su exportación al transportista nominado por él mismo. O sea, el vendedor nomina al transportista, pagando el costo del transporte de la mercadería hasta el punto acordado en el país del comprador. Pero es hasta el punto acordado en el país del comprador, no como en el caso, por ejemplo, del costo y flete, el cost and freight, el CFR, que el vendedor cumple con la entrega de la mercadería desaduanada para su exportación a bordo del buque contratado por él mismo, lo que significa pagar los gastos y flete hasta el puerto de destino convenido. O sea, en el CFR, el vendedor se hace cargo del pago del flete de la mercadería en el transporte principal hasta el puerto de destino. En el CPT, en cambio, no necesariamente es un puerto, puede ser una terminal ferroviaria, puede ser, por ejemplo, un transporte internacional de un país a otro que vaya en tren, que el transporte principal sea el tren. Entonces, el vendedor probablemente va a tener un transporte terrestre, un camión, que vaya desde su planta o desde su depósito hasta la terminal de trenes, y ahí acuerda con el comprador entregarlo en tal terminal de trenes del país del comprador. Entonces se usa CPT. El vendedor no paga el seguro. Vamos a los otros, el SIP y el SIF. El SIP es igual que el CPT, o sea, se puede hacer en cualquier modo de transporte, también es transporte y seguro pagado hasta, pero ahí el vendedor se hace cargo del seguro. Entonces, en cambio, si ahora vamos al equivalente de la parte derecha, el SIF, el costo seguro y flete, el vendedor se hace cargo del transporte hasta el puerto de destino y también paga el seguro. O sea que esto me gustó mucho, haber encontrado esto, porque quedan bien claros estos 4 Incoterms, que a veces uno dice cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Lo importante para ustedes entonces es saber que el CPT y el SIP pueden ser usados para cualquier modo de transporte, incluso el multimodal. En cambio, el CFR y el SIF son exclusivamente para el modo marítimo o modos acuáticos, ¿no es cierto? Ríos, etc. ¿Eso quedó claro entonces esto? Con esto finaliza la parte de los Incoterms. ¿Quedó aclarado antes de dejar de compartir la pantalla? ¿Quedó claro? Sí, por mi parte sí. ¿Sí? Bueno, excelente. Bueno, por favor, todas las cosas, acuérdense de preguntarme, de participar, si algo no entienden mientras yo voy hablando, para que yo no quede como máquina parlante. Por favor, párenme y consúltenme, que esa es la idea de esta clase. Bueno, entonces ahora sí, arrancamos con la unidad 4, que la semana pasada la vimos así medio a las apuradas. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. A ver si lo puedo agrandar. Ahí está. Bueno, ¿todos lo ven? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí. esta primera parte en realidad voy a ir medio rápido, porque por supuesto, porque un poco ya lo hablé la semana pasada, es la primera parte de la unidad 4, pero como no estaba, yo no lo había tenido tiempo de hacer el PowerPoint, quise que quedara todo integrado. Y fui sacando las cosas más importantes, digamos, los conceptos más importantes. Bien. Entonces, bueno, habíamos empezado a hablar de, digamos, que la tenencia de inventarios subyace en la definición del logístico o de gerenciamiento logístico que nosotros vimos en la primera unidad, ¿no? Porque cuando habla de que el gerenciamiento logístico es el proceso de planeamiento, implementación y control de un eficiente flujo
y almacenamiento de materias primas, productos semielaborados y productos terminados, y de la información pertinente desde el punto de origen hasta el punto de consumo final, con el objeto de satisfacer las necesidades del cliente, está la idea de que, digamos, que hay que tener tanto de materias primas, productos semielaborados y terminados, hay que tener inventarios. Ahora, ¿cuál es la cantidad óptima de cada uno? Porque cada inventario, recuérdenlo, es capital de trabajo inmovilizado. Inventario es costo. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta anterior, bueno, es de suma importancia para una empresa. Yo había leído, no recuerdo así el autor o dónde, como que un inventario es como tener una bolsa llena de monedas y que tiene un pequeño agujerito, ¿no? Y que todos los días se pierde una moneda por ese agujerito. Y esa es la idea, es justamente decir que es el inventario genera costos, el inventario cuesta. O sea, hay un trade-off, o sea, hay un balance, ¿no?, entre dos situaciones que son deseables, pero que son incompatibles entre sí. O sea, por un lado, está la necesidad de minimizar la inversión de la tenencia de inventarios, puesto que los recursos que no se destinan a ese fin se pueden invertir en otros proyectos. Eso es lo que dijimos, o sea, el costo de tener inventarios. Ese dinero allí, inmovilizado, me puede servir para otros proyectos de la empresa. Pero, por otro lado, hay que asegurarse que la empresa cuente con los inventarios suficientes para hacer frente a la demanda cuando se presente, y que tanto producción como el sector de venta tengan las materias primas y los productos terminados respectivamente para satisfacer la necesidad del cliente. O sea, ese es el delicado equilibrio que hay con los inventarios. Bueno, las razones para mantener inventario, esto lo mencionamos súper rápido la otra vez, acá lo puse más como para que quede más marcado. Permite alcanzar economías de escala, bajando los costos de producción. O sea, cuando yo compro un producto, si compro, por lo general, es una regla, si compro más cantidad, el costo unitario va a ser menor. Si compro más cantidad, el costo unitario del transporte va a ser menor. O sea, entonces, si yo tuviera que comprar estrictamente lo que tengo pronosticado por la demanda o por el consumo, mi producción sería ineficiente. Entonces yo compro a escala, aprovecho mejores precios y mantengo un inventario de materias primas. Bueno, lo de la especialización de la producción, esto es muy obvio que es necesario tener, digamos, stock de los productos que me son necesarios a mí para la producción del bien que yo tengo. Yo no puedo producir todas mis materias primas, sería imposible. Bueno, protege de incertidumbres de la demanda, y justamente un inventario es un amortiguador, un buffer, que permite, justamente, permite el flujo de la cadena logística sin problemas. En resumen, los inventarios existen porque representan la mejor alternativa económica para satisfacer los objetivos del servicio al cliente. Pero, está la parte del pero, acá está el trade-off, es importante tener en cuenta el delicado equilibrio entre la necesidad del inventario y el hecho de que la misma tapa las ineficiencias de la organización, los pronósticos inexactos, y que su existencia significa una cantidad de dinero que puede ser invertida dentro de la empresa, porque el inventario genera costos. Bien. Después de tipos de inventarios, eso lo pueden encontrar en el apunte, es muy sencillo leerlo, es cuestión de leerlo, pero quise volver a voy a poner un ejercicio para la evaluación de la unidad,
que tiene que ver con un modelo de inventario, pero basado en el inventario cíclico. Un poquito para repasar, digamos, las definiciones. Inventario cíclico de tamaño de lote, que es el requerido para atender la demanda bajo condiciones de certeza. O sea, está basado en condiciones ideales, con una demanda sin variabilidad, que no existe. Sin embargo, son modelos robustos, digamos, que permiten sacar conclusiones. Entonces, tenemos sobre la ordenada, sobre el eje de la CIT, tenemos la demanda en unidades de producto. Después tenemos la cantidad de reorden. Acá lo tengo, el punto de reorden, ¿no es cierto? ¿Qué es la cantidad de reorden? Es la demanda por la cantidad, la demanda, ¿no es cierto?, por la cantidad de días de proceso que se desea abastecer. Después vemos el ejemplito acá abajo. El tiempo de reaprovisionamiento, o lead time. Bueno, esa es una palabra que para ustedes como ingenieros es importante que sepan. Así como tienen que saber qué es el transit time, tienen que saber el concepto de lo que es el lead time. Y el lead time es el tiempo que transcurre desde que se coloca la orden de compra. O sea, imagínense en la empresa que ustedes están trabajando, desde que la persona de compras coloca la orden hasta que el producto arriba al lugar de procesamiento. No, por ejemplo, si es un producto importado, no es hasta el momento que arriba al país, no. Tiene que pasar por todo el proceso de nacionalización, de viajar hasta el lugar donde esté la planta, el lugar de procesamiento, hasta que entre en producción. Ese es el lead time. Y bueno, por supuesto, puede ser horas o pueden ser meses, eso va a depender de dónde uno se compre ese producto, esa materia prima. Lead time. Bueno, y después el concepto de inventario cíclico medio, que es la cantidad de reorden dividido 2. Eso. Entonces, por ejemplo, acá en este ejercicio, la demanda son 20 unidades al día. Los días que hay que abastecer son 30 días. Entonces, 30 por 20, 600, y eso está reflejado acá en la ordenada. Entonces, los días de reorden, perdón, la cantidad de reorden, ¿qué es esto? ¿No? 20 por 30, lo que yo les decía recién, las 600 unidades. El tiempo de reaprovisionamiento, o lead time, 10 días. Entonces, bueno, y el inventario cíclico medio va a ser los 600 dividido 2. En este caso, imagínense que, bueno, arrancamos con un valor de 600, el producto se va consumiendo. Cuando llega a la altura de, más o menos, si yo trazara, son 200 unidades aproximadamente, al nivel de 200, que siempre 200 es el D por los días, ¿no? Entonces, ahí es el punto de reorden, es cuando debe colocarse la orden. ¿Por qué? Porque justamente en 10 días el stock va a llegar a 0, ¿no es cierto? Que es donde es el día 30, pero ya en ese día 30, teóricamente, ya acuérdense que esto es un modelo, ¿no es cierto? Es algo bajo condiciones ideales, llega nuevamente nuestro pedido y comienza el ciclo nuevamente. Esto es el inventario cíclico. ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No, ustedes entienden, sí. Sí, esto es sencillo. Bueno, después, de los otros tipos de inventario, que es interesante que a ustedes les quede, que lo sepan, menciono el inventario en tránsito y el inventario de seguridad o de fluctuación. El inventario en tránsito, ¿no? Son los ítems que están en movimiento en la cadena de distribución. Incluye los movimientos desde clientes internos, externos. Es el inventario que liga a las compañías con sus proveedores y sus clientes respectivamente. Existe porque un material debe moverse de un lugar a otro.
y la titularidad de los ítems va a depender de los términos de la venta, ¿no es cierto? Obviamente va a cambiar en las fronteras, bueno, ya si tiene que pasar de un país a otro, que puede ser, porque hay empresas que tienen filiales, sucursales en diferentes países. Entonces, ese es el concepto del inventario en tránsito. Y el inventario de seguridad. Este inventario de seguridad siempre existe. Todas las empresas tienen un inventario de seguridad. O sea, en este gráfico, si yo normalmente, el inventario de seguridad, imagínense que yo estoy trazando una línea paralela, o sea, en 100 voy a trazar una línea paralela a la abscisa. Y en realidad, nunca voy a llegar a 0. Nunca voy a llegar al pico del 30. Este pico de 30 en realidad voy a recibir mi producto con una cantidad determinada, que eso dependerá de cada empresa, eso, el stock de seguridad es bien estudiado, cosa que si hay un atraso en un proveedor, si hay alguna contingencia, o sea, yo no puedo prever el modelo just in time perfecto. Siempre, o sea, la realidad siempre presenta atrasos, siempre presenta contingencias, y justamente, lo vimos ya en las otras unidades, la tarea del logístico es prever esas contingencias y tener planes alternativos. En el caso del inventario, hay que tener siempre un stock de seguridad, siempre, siempre. Entonces, es la cantidad de ítems que se mantiene en stock por encima del inventario cíclico, para protegerse de las variaciones de la demanda y del tiempo de reaprovisionamiento. Son inventarios adicionales que protegen de la variabilidad, malos pronósticos de demanda, atrasos en la entrega por parte del proveedor, etc. Bueno, considerando el ejemplo anterior, dice, si el proveedor retrasa 2 días la entrega del producto, ¿no?, a 20 unidades de consumo diario, el stock de seguridad requerido deberá ser de menos de 40 unidades, ¿cierto? 2 por 20. La realidad es bastante más compleja y los efectos de los malos pronósticos de demanda se suman al retraso de los proveedores, bueno, haciendo crecer el stock de seguridad, lo cual implica un costo significativo. O sea, cuando el stock de seguridad crece mucho, bueno, ahí es cuestión de ver qué pasa, ¿no es cierto? Por eso también las empresas realizan contratos con sus proveedores claves para tener una provisión acordada, anual, o a veces hay contratos de mayor duración inclusive, para, digamos, asegurarse, digamos, la materia prima fundamental, ¿no es cierto? Va a asegurarse ciertas materias primas clave. Eso, entonces, si un proveedor de pronto no es confiable, bueno, se cambia por otro. A veces se da mucho, bueno, en las empresas petroquímicas en general está todo muy ligado, no hay empresa petroquímica que comience sin tener un contrato estratégico con sus proveedores de materias primas, incluso estar en la cercanía de sus proveedores. En empresas, digamos, que son, no digo menor envergadura, pero de otro tipo de industria, a veces la selección de los proveedores es clave, y muchas veces aquí está donde, digamos, para hablar mal y pronto, lo barato sale caro. A veces hay un menor precio, pero implica una menor calidad de servicio, que significa que un menor cumplimiento y que redunda en que yo tenga que tener un stock de seguridad mucho más alto, lo cual es mucho más costoso que a lo mejor haber pagado, no sé, un 5% más en mi materia prima. Entonces hay todo un delicado juego de equilibrio en donde tiene que ponerse todo sobre la mesa y justamente no analizar las variables o las variables en la empresa en forma separada. La visión global, nuevamente volvemos con eso.
logística integrada, gerenciamiento logístico integral, visión global de la empresa, ¿no? En todos sus departamentos, porque todo influye en todo. Bueno, los costos de los inventarios. Acá vamos a volver rapidito, la volví a poner a esta diapositiva, que en realidad la usamos un montón, ¿no? Ya desde la unidad 1 venimos usándola, en donde están todos los costos logísticos, y para focalizarnos un poquito, ¿no es cierto?, en los costos de mantenimiento de inventario y los costos de almacenamiento, que son diferentes. Entonces, costos de almacenamiento. Son todos aquellos costos que varían cuando cambia el número de depósitos que utiliza la empresa. Los costos de almacenamiento son constantes frente a variaciones en el nivel de inventario. Por ejemplo, si yo estoy alquilando un depósito o dos depósitos, digamos, un depósito, el alquiler es un costo fijo, la luz es un costo fijo, voy a tener ese costo de almacenamiento independientemente de que yo tenga mi depósito rebosante de inventario o haya muy poco. O, por ejemplo, si mi depósito es propio, pero yo tengo personal asignado al depósito, ese costo fijo del personal no va a variar independientemente del nivel de inventario que yo tenga. No quiero abundar mucho en esto porque una de las preguntas de evaluación es justamente la diferencia entre los costos de almacenamiento y los costos de inventario, para que ustedes lo busquen un poquito más y lo miren, pero se basa en eso. Los costos de almacenamiento son aquellos que son constantes frente a las variaciones en el nivel de inventario. En cambio, los costos de tenencia de inventario, justamente, son los que provoca el inventario, es la monedita que se cae por esa bolsa rota que yo les decía recién. Son costos que varían cuando cambia el nivel de inventario. Así un poco rápido se los voy a comentar. Básicamente están los costos de ordenar, que a veces uno no se pone a pensar en estos costos. O sea, hay un departamento de compras, y digamos, son los costos de comprar o ponerse a producir, ¿no? Para productos comprados de un proveedor externo, los costos relacionados son, o sea, cuando uno compra, que normalmente la empresa tiene de los dos, una empresa que produce tiene los dos, lo de producir y lo de comprar. Si no, estaríamos en las empresas artesanales que hacen todo, y no es así. ¿Cuáles son los costos de comprar? Transmitir la orden de compra, recibir un producto, ubicar el producto en el lugar de almacenamiento, acuérdense, en las funciones en el depósito, el put away, tramitación de la factura de pago, porque hay que pagar lo que uno compre, todo eso es un trámite, es un costo, para ítems producidos por la propia empresa. Transmitir y procesar la orden de reaprovisionamiento, configurar la línea de producción, o sea, el setup de las máquinas, recibir el producto, ubicar el elemento en el almacén, tramitar la documentación. Bueno, estos eran los de ordenar, y están los otros, los de tenencia de inventarios. Son aquellos costos relacionados con el nivel de inventario. Varían si la cantidad de material almacenado cambia, ¿no? Costo de capital, que bueno, el costo de oportunidad del capital mantenido en el depósito. Costos de servicio al inventario, porque los bienes almacenados pagan seguros, pagan impuestos. El costo de seguro es alto. Costos asociados al espacio de almacenamiento. Son aquellos costos que deban considerarse cuando sean claramente variables con el nivel del inventario. No confundir con los de almacenamiento que no varían. Los costos asociados al riesgo son los costos relacionados con la obsolescencia, daños, robos, relocalización. Es importante insistir que no son todos los daños. Por ejemplo, si el daño se produjo durante el transporte en la distribución, no se tiene que considerar acá. Pero si el daño se produjo durante el transporte por la reubicación de inventario, sí corresponde. O sea, hay productos que se dañan en el movimiento dentro del mismo depósito. Entonces, ese es un costo típico de tenencia de inventario.
Bueno, esto lo pasamos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario, algo relacionado con los inventarios del lugar donde ustedes trabajan? ¿Algún comentario? ¿Seguimos? Yo todo, No, todo ok. bien. Yo Bárbaro. quería comentar nada más que debe ser el único país, Argentina, donde circunstancialmente se termina a veces ahorrando en inventario. Con todo este tema que hay a Ah, veces el acceso a la divisa, viste que las empresas, es un poco, escapa un poco a la sí, teoría. sí, sí, todo el tema de inflación. Bueno, ¿se acuerdan que yo les mencioné? No lo puse acá, porque yo acá en el PowerPoint quise que quedara así como lo más relevante, pero yo había mencionado los inventarios especulativos. ¿Se acuerdan que no los puse acá? ¿Se acuerdan que lo mencioné? Está en el apunte, ¿eh? Léanlo al apunte, porque esto es un resumen del apunte. Y lo que yo a veces agrego alguna cosa más de actualidad, pero el apunte léanlo, por favor. Los inventarios especulativos, o sea, que eso en Argentina es un montón. O sea, de pronto desaparece un producto del mercado, desaparece un producto se ve sobre todo en productos de consumo masivo, desaparece de las góndolas. Y no es que no haya más azúcar, no haya más leche, o sea, eso está, pero la retienen, porque saben que va a haber un aumento. O la compra exagerada. Bueno, ahora con todo el tema de esta expectativa de una devaluación, estamos pasando un momento malo, que ustedes son chicos, recién empiezan a vivirlo de esta manera, estas fluctuaciones que tiene Argentina, pero uno cuando ya tiene unos años, en definitiva, no sé, uno termina pensando que en realidad a lo mejor somos así, ¿no? Que es un país en donde sabemos que cada, no sé, X ciclo, dicen algunos 10 años, no sé, no soy una experta en economía, ni mucho menos, pero hay así tremendo, como unas convulsiones y vuelve a empezar todo y, no sé, tal vez sea un país en donde hay que pensar que las condiciones de trabajo son estas. Entonces, por supuesto, eh, aquí es donde surge que la gerencia financiera a veces de la empresa es la que manda, ¿no? El gerente financiero, porque más allá de las eficiencias que uno puede lograr con mayor tecnología, o sea, eligiendo los mejores modos de transporte más eficientes, la mejor tecnología en los depósitos, la gente más capacitada, en fin, haciendo rotar bien los inventarios, las condiciones externas relacionadas con el valor de la divisa, etcétera, etcétera, a veces son las que condicionan. Y a lo mejor tener un inventario gigantesco en ciertos momentos, a pesar del costo que genera, resguarda de, bueno, de futuras situaciones, en fin, es lo que vos decías. Acá está todo muy tergiversado, o bueno, serán las formas de ser de la Argentina. Entonces yo estoy pensando que al argentino le gusta vivir así ya, no sé, es así, que en esa especie de incertidumbre, pelea permanente, o estar focalizados permanentemente en temas de corto plazo. Eso a mí me vuelve loca, porque para mí los esfuerzos debieran focalizarse en los temas básicos e importantes para realmente poder, no sé, crecer. Es lo que yo les decía en una de las primeras clases, ¿no? Imaginar, digamos, las cosas esenciales, básicas, y todos ponerse a trabajar juntos para eso. O sea, sea el gobierno que esté de turno, esos 4 años que le toquen, tener una especie de mandato para seguir ciertos lineamientos generales y no que se corten y después volver a empezar. Pero bueno, no sé, chicos, yo lo vengo viviendo y lo vengo esperando y es complicado. Bueno, vamos con dos conceptos interesantes, digamos, en relación a los inventarios. El tema de la rotación del inventario y las contingencias. La rotación del inventario se calcula dividiendo el costo total de ventas dividido el inventario promedio total. Esta relación también puede expresarse en términos del número de meses de uso de meses de uso representado por el inventario en existencia y un pedido.
Posiblemente la ganancia de la compañía establecerá un coeficiente de rotación estándar basándose en la experiencia anterior y en su pronóstico sobre sus futuras condiciones de operación. Bien, o sea, rotación de inventarios, tiempo de permanencia de los ítems dentro de la empresa, dentro del inventario, dentro del stock. Es importante que el inventario rote, ¿no es cierto? Si no, hay problemas con ese producto, hay extracostos, o sea, rotación de inventarios, es fundamental. Y el tema de las contingencias. El mantenimiento de materias primas, en realidad acá es de materias primas y de todo producto almacenado, productos semielaborados y productos terminados también. Está sometido ¿a qué? A mermas, que son las pérdidas en las cantidades de material por evaporación, disminución de humedad, de peso, etc., por solo el transcurso del tiempo. Cuando son normales, no se consideran como diferencias de inventarios, sino que se cargan a la producción mediante su incidencia en los materiales. Cuando son anormales, o sea, cuando ya pasan un cierto rango, dependiendo de qué producto se trate, de qué industria, se calculan por separado y a veces a través de una cuenta especial se cancelan como una pérdida. O sea, el tema mermas. Tema roturas constituyen una pérdida y así se las expone en el cuadro de resultados. Es conveniente que se contabilicen a medida que las mismas se producen. Robos o pérdidas reciben igual tratamiento que las roturas. Los sobrantes. Cuando el sobrante de un material no alcanza para ser utilizado en otro artículo, se transforma en un rezago, que debe incidir en el costo del producto. Si el mismo puede ser vendido al ingreso, por dicho concepto se lo considera una ganancia. Bien. Bueno, los modelos de gestión de inventario. La unidad funcional del inventario se define como el SKU. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en la unidad anterior, en la de almacenamiento? El Stock Keeping Unit o posiciones de inventario. Y representan la diferenciación por función, modelo, tamaño, color y ubicación. Por ejemplo, un calzado de distinto color de otros pero aunque sea de igual modelo y tamaño, representa un SKU diferente. Esto ya los vimos, lo que son los SKU. Una empresa que vende artículos de consumo masivo grande se encuentra administrando aproximadamente 500.000 SKU, ¿no? Un supermercado grande maneja aproximadamente 200.000 a 300.000 SKU. Cuando uno habla de los SKU, hay que considerar también los sustitutos, que son aquellos ítems similares que acompañan las primeras marcas. Muy bien, entonces, imagínense que uno habla de inventario, habla de los SKU, esas unidades. Para cada SKU hay que resolver con qué frecuencia determinar el estatus del inventario. ¿Cuándo poner una orden? ¿Qué cantidad pedir? Entonces, por eso es necesario modelizar. Bueno, cuando hablamos de modelos hay dos grandes tendencias, digamos, dos grandes grupos, que son los modelos para reaprovisionamiento no programado y los de que tienen reaprovisionamiento programado. Los no programados, en los que la demanda es de tipo independiente, generada como consecuencia de las decisiones de muchos actores ajenos a la cadena logística, clientes, consumidores, y dentro de estos el más común es el lote económico de compras, que es el que vamos a ver nosotros ahora. Y después están los modelos de reaprovisionamiento programado, en los que la demanda es de tipo dependiente, generada por un programa de producción o ventas, y responden a peticiones de reaprovisionamiento que ya sean establecidas por un MRP, que es el Material Requirement Planning, o un DRP, que es el Distribution Resource Planning, que se basan en técnicas de optimización y simulación. Por supuesto, tanto el uso de los MRP como los DRP son software, son programas
todo esto está, a veces son paquetes que ya se compran, las empresas compran tal cual, o adaptan, ¿no es cierto?, customizan de acuerdo a las necesidades, pero son herramientas para planear y para controlar el inventario en los centros de distribución, en las empresas, muy usados, son muy importantes, no nos vamos a meter demasiado en esto. Hay, digamos, es toda casi una materia, digamos, habría que profundizar un montón, es sumamente interesante porque todas las empresas en general están usando algunos de estos métodos. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan de la existencia de estas herramientas. Bueno, antes de ver el modelo en sí, vamos a entrar en un método, digamos, que es bastante sencillo para la clasificación de los SKU. O sea, ¿cómo hacer cuando yo tengo, no sé, una planta, imagínense un depósito con un montón de productos, con un montón de SKU? Cada uno de ellos va a tener una demanda diferente, ya sea de mi misma planta o si es un depósito, digamos, o si yo vendo algo, yo produzco ropa, no sé, voy a hacer camperas, pantalones, en fin, bolleras, lo que sea. Cada uno de esos ítems va a tener una demanda. Entonces, ¿cómo los clasifico a esos ítems? O vayamos a un depósito de polipropileno con sus diferentes especificaciones, digamos, diferentes calidades, diferentes compuestos. ¿Cómo los clasifico a ellos? Entonces, una cosa muy usada es un modelo muy usado que es el ABC, para la clasificación de los SKU. Consiste en la selección de artículos de acuerdo al criterio ABC o gráfica de Pareto. O sea, la regla de Pareto, que ustedes la deben conocer, la regla del 80-20, que permite, frente a un número importante de casos, determinar cuáles son los artículos de mayor significación. Este modelo es aplicable para las industrias que administran stock con elevada variedad de piezas, cientos o miles. El ABC es un criterio empírico que define que generalmente el 20 o 30% de ciertos fenómenos provocan el 70 o el 80% de los acontecimientos. Entonces, ubicando esos 20 o 30%, estamos controlando el mayor impacto, 70 u 80%. La regla de Pareto es súper usada, es una regla empírica, porque no solamente se aplica en el mundo de los inventarios, de los stocks, se aplica en el mundo en la venta, por ejemplo, es sumamente usual que aproximadamente, en el caso del 20 o 30% de los clientes estén aportando el 70-80% de la facturación en una empresa. Y se aplican fenómenos de la naturaleza. La regla de Pareto realmente es súper usada, ¿no? Entonces, existen distintos criterios para definir si un ítem A, B o C. Y el más frecuentemente usado sería el uso medido en dinero. O sea, hacer Q por C. Q, la cantidad de artículos de un mismo ítem, un mismo SKU, y C, el costo. Bueno, entonces los SKU, los ítems, pueden dividirse en A, B o C. Los A son los que tienen mayor atención gerencial. Son elementos generalmente críticos para la empresa. Están chequeados permanentemente y se sabe cuál debe ser el stock para evitar problemas. Justifican sistemas de control más complejos. O sea, la alta gerencia está enfocada a los A. Son menos, pero son súper importantes, los esenciales. Los ítems B
siguen en importancia y en rigor de verdad los modelos de gestión de inventarios están pensados para ellos, para los B. Y los C tienen una mínima atención gerencial, solo es importante asegurar su existencia con simplicidad y bajo costo. Los costos anuales de tenencia, compra y servicio es menor que el costo de un sistema del control de stocks, o sea, no vale la pena, digamos, hacer un sistema de control de stock para los C. Individualmente tienen costos despreciables, pero son muchos. En consecuencia, utilizar sistemas de control simple y barato, pero efectivos. Entonces, acá, me gustó más este gráfico que el que figura en el apunte, porque se puede ver, digamos, el tema de los ítems A, ¿no es cierto? Los A, un 20% de los A están provocando el 80%, en este caso del valor, ese es el valor del inventario, en porcentaje de valor anual. Los B, fíjese, los B en cantidad son el 30%, ¿no es cierto? Y sin embargo, en cuanto al valor de inventario, es un 15%. Por último, los C serían un 50% de los productos en cantidad, o sea, son muchos, pero apenas significan un 5% del valor del inventario. Entonces, este es el modelo ABC. Para modelo ABC, modelo de Pareto, sirve para clasificar los ítems en un depósito, en un inventario. Son los que permiten clasificar los SKU. Para clasificación de los SKU. ¿Está? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Sí, por mi parte sí. ¿Seguimos Sí, está adelante? bien. Bueno, entonces, nosotros, como yo les comenté recién, acá, los modelos, ¿no es cierto? Modelos para reaprovisionamiento no programado y modelos de reaprovisionamiento programado. Les voy a dar un ejemplo del modelo de reaprovisionamiento no programado, que es el modelo EOQ, Economic Order Quantity, o cantidad económica de pedido, que es un modelo como muy elemental, con muchos supuestos que no se dan en la realidad, pero sin embargo es un modelo muy robusto, y es un modelo en base al cual, por eso yo lo hago un poco de hincapié, en base al cual se han elaborado modelos mucho más sofisticados. Entonces, es un poco como para tener una idea de cómo trabajan estos modelos, cómo, digamos, cuáles son los supuestos. Una de las decisiones en la gestión de materiales es cuánto adquirir cada vez que se formalice una compra, o sea, cuánto comprar. ¿Cuándo y cuánto? Serían las dos preguntas. Esta cantidad se denomina lote económico, Q, que es la cantidad que conviene comprar periódicamente para optimizar los costos y tenencia que demanda la gestión de inventarios. La cantidad económica de pedido, o EOQ, es aquella que minimiza los costos relevantes del pedido, es decir, los costos de tenencia de inventario más los costos de tamaño de lote. Tamaño de lote es cantidad que se compra. Entonces, ¿cuáles son los supuestos del modelo EOQ? La variación de la demanda es constante y conocida. No hay restricciones en el tamaño de lote a ordenar. El costo unitario no depende del tamaño del lote. O sea, acá ya estas dos últimas son un supuesto muy fuerte. Sabemos que hay restricciones en los lotes. Sabemos que justamente hay un descuento cuando se aumenta la cantidad que se compra. Bueno, el efecto de la inflación es bajo, esto no va decididamente para nuestro país. Cada ítem es tratado en forma individual. El tiempo de reaprovisionamiento, o sea, el lead time, es nulo, cosa que no existe. No se permiten faltantes, stock outs.
Todo el lote es entregado en forma simultánea y el horizonte de planeamiento es muy largo. Siendo el modelo tan restrictivo, cabe preguntar del porqué de su uso generalizado, porque se usa mucho este modelo. Porque es un modelo muy robusto, porque se puede adaptar y relajar todos los supuestos, porque es la piedra fundamental de otros modelos más complejos y menos restrictivos. Y porque la investigación ha demostrado que el error de optimización que genera frente a un modelo mucho más complejo es como máximo del 12% y generalmente mucho menor. O sea, esto digamos, uno dice, wow, cuando leía los modelos, dice, pero esto no existe. Pero sin embargo, cuando, bueno, se han hecho estudios, ¿no? O sea, investigaciones en que los que utilizan este modelo y los que utilizan modelos muchísimo más complejos, el orden de error máximo es del 12% y puede ser menos. Entonces, ahí se ve que el modelo es fuerte, es robusto, como se llama. Miren, yo no les puse acá todas las fórmulas porque es un poco agobiante, no tiene mucho sentido. O sea, lo que les quiero mostrar es que hay una ecuación que se tiene que minimizar, un valor a minimizar. Las fórmulas están todas en el apunte y están todas para que puedan resolver uno de los problemas de la evaluación, uno de los puntos de la evaluación de esta unidad, que ahora cuando termino el curso subo la evaluación, me falta hacerle una pequeña modificación y la subo. Las fórmulas que tienen que usar para resolver eso, que es un problema sencillo, pero bueno, tienen que mirar las fórmulas, están todas en el apunte. Acá vamos a ver solo las más importantes. O sea, las fórmulas. El costo total anual del inventario, el costo total del inventario es el costo de tenencia más el costo de ordenar de inventario o de producir, o sea, el costo de adquisición. O sea, fíjense, tiene esos dos términos, el costo de tenencia y el costo de ordenar o producir. Y ese es el valor a minimizar. Esta es la ecuación que hay que minimizar. Bueno, C es el costo unitario, K, costo de mantener un peso de inventario durante un año expresado en decimales. Es pesos por año. El Q, mayúscula, es el tamaño del lote en unidades. El S es el costo de tamaño de lote o costo de ordenar. Y R es la demanda anual en unidades. Entonces, empezando cuando digamos, el Q, que es el tamaño del lote, lo vamos a llamar el EOQ, bueno, aparece esta fórmula, aparece esta otra fórmula, y este modelo minimiza el costo total anual. El valor Q, que minimiza la ecuación, porque digamos, acá el Q, insisto, tamaño de lote, el valor Q que minimiza la ecuación se llama EOQ, que es el tamaño del lote económico. Y su valor está dado por la ecuación 1. La ecuación 1, raíz cuadrada de esto, ese es el EOQ. Si se reemplaza Q por el EOQ en la fórmula inicial, el costo total es el mínimo, expresado en la fórmula 2. Teniendo un poco en cuenta estas ecuaciones, yo me fui a esto para que un poco acá vean, digamos, esto representado gráficamente. Esta figura representa los costos relevantes totales versus el tamaño del lote. Ustedes tengan en cuenta, en este momento lo que me interesa que tengan en cuenta es que el costo total anual es el costo de tenencia, que se acuerdan todo lo que habíamos hablado, los costos de los seguros, el costo de tenencia de inventario,
más el costo de ordenar el inventario o de producir el producto que se trate. Ordenar si yo lo compro y producir si la empresa lo produce. Si la empresa tiene las dos cosas, hay que considerar los dos, por supuesto. Entonces, esta figura representa los costos relevantes totales versus el tamaño del lote. El costo de ordenado de producir, o sea, fíjense, vamos, los dos individuales, digamos, ¿no? La línea negra es el costo de ordenar y producir. Entonces, el costo de ordenar o producir es una hipérbola, el Q está en el denominador, costo de ordenar y producir, fíjense, es SR dividido Q. El Q está en el denominador, por eso es una hipérbola. Es una hipérbola, mientras que el costo de tendencia es una función lineal. Fíjense en el primer término, el Q está acá, un medio de CKQ. Es una función lineal. Entonces, ustedes miren, la línea negra, ¿no es cierto? Que al principio el costo aumenta, o sea, es mayor, y luego declina, es una hipérbola. Y después se hace asintótica al eje de las X, ¿no? O sea, al comienzo el costo es más alto y después disminuye. Ahora, el costo de producir va a ser la lineal. Y la suma de los dos, ¿no? La suma de ambas curvas, el costo total, al principio tiene forma de hipérbola, o sea, lo más importante es el costo de ordenar, pero luego se vuelve asintótica la función lineal. O sea que en definitiva después, en medida que aumenta la cantidad de producto, el costo de tenencia es lo más importante. Bueno, con esto damos por finalizada la unidad y la parte mía de la materia. No sé si, bueno, les quedan, yo creo que estamos con tiempo, les queda alguna pregunta, comentarios, cuéntame un poco. No sé, esta última parte yo no incluí todas las fórmulas porque no tiene mucho sentido, digamos. Lo que sí me interesaba es el concepto de que tengan, que existe este modelo, que es el del EOQ, el tamaño óptimo del lote, y que es un modelo en base al cual después se han creado, digamos, muchos otros modelos mucho más complejos, ¿no? Pero la idea es esa, es minimizar la cantidad de compra y determinar cuándo se compra. ¿Les parece bien si vemos no sé, tienen problemas si vemos los dos videitos que están en la plataforma que tienen que ver con esto? Estos son interesantes, porque hablan del tamaño del EOQ. Sí, no hay inconveniente. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bárbaro. Yo voy a... El tema era que se escuchaba mal. A ver, mi sonido lo tengo al 100% acá, porque aparentemente es mi computadora la que tiene algún problema con el tema del sonido. Bueno, igual si escuchan mal, acuérdense que está en la plataforma, o sea, lo pueden escuchar ustedes. Ustedes están viendo ahora, ¿no? Lo que yo... ¿Sí, no? Sí. Bien. A ver, estos dos me resultaron muy interesantes. Son cortitos, son muy esquemáticos, pero están buenos. El cálculo de la cantidad óptima de pedido. A ver. En un video anterior habíamos visto cómo crear una función de Excel personalizada para calcular la cantidad óptima de pedido de acuerdo a las fórmulas del modelo EOQ. Teníamos
un lote por el número de pedidos que tenemos que hacer al año. El número de pedidos que tenemos que hacer al año está dado por la demanda entre la cantidad que estamos pidiendo. Distribución del costo de ordenar en cada una de las unidades a pedir. Es decir, cuál sería el tamaño del lote que estamos pidiendo en cada uno de los casos. Luego, el costo de mantener sería nuestro costo de mantener unitario o el valor del inventario promedio, que es lo que estaríamos manteniendo, que son las unidades que estamos pidiendo entre 2. La demanda y listo. Este sería el costo de mantener en cada uno de los casos. Luego, el costo total es la suma de ambos valores. Entonces, vamos a construir una gráfica. Podemos usar este gráfico de línea 2D que nos va. Listo, aquí tenemos. Podemos cambiar las etiquetas horizontales por las unidades a pedir para ver realmente lo que ocurre. El gráfico un poco más grande. Y listo. En donde nuestro costo de mantener esta línea roja va aumentando proporcionalmente a cómo aumentan las unidades a pedir. Y el costo de ordenar pues va descendiendo. Y encontramos que el punto mínimo de nuestra gráfica de costo total, que es la verde, está en 25 unidades. Luego del 25 vemos que ligeramente el costo total empieza a subir. Es decir, que el valor del pedido que minimiza nuestros costos totales es 25. Un valor por fuera de esto ya nos da un mayor costo, ya sea por el efecto que tiene el costo de mantener o el costo de ordenar. Y vemos que por medio de este método gráfico hemos confirmado los resultados encontrados con nuestra fórmula. Y evaluamos específicamente para cuando sea 25. Y luego procedemos a calcular los diferentes costos. El costo Ahí dejé de, no sé si lo pudieron escuchar o solo ver. No, se escuchó, se escuchó. Bueno, vieron qué interesante, ¿no? Como costo total es el costo de producir más el costo de ordenar y el costo de mantener. Y estaban las dos curvas, o sea, tal cual lo había comentado anteriormente, en forma, digamos, no práctica, digamos, pero acá haciendo el ejemplo práctico me pareció interesantísimo cómo se ve cuál es la cantidad óptima que minimiza el costo total. ¿Lo vieron? Bueno, ahora vamos a ver otro video que también grafica este tema de una manera muy interesante. Bueno, vamos a resolver unos ejercicios relacionados a inventarios. Bueno, aquí tengo una figurita para explicar lo que ocurre con los inventarios. Que nosotros compramos una cantidad aquí y la empezamos a consumir. Debe de haber un momento en el cual yo debo de volver a pedir porque no me surten inmediatamente. Entonces, transcurre ese tiempo, pero cuando ya no tengo nada, o casi nada, ya me llegó el inventario. Y yo voy a pedir esta cantidad. Me lo vuelvo a consumir y vuelvo a surtir. Y así me la llevo sucesivamente. Pero necesitamos calcular cuánto vale esta cantidad que vamos a pedir. Cuánto vamos a reabastecer. Ahora, ¿en función de qué está?
de cuánto voy a consumir, o sea, de cuánto es mi demanda. Aquí está, en este ejercicio, aquí tenemos que la fórmula para calcular el pedido está en función de 2 veces la demanda anual multiplicado por lo que me cuesta pedirlo o que me lo envíe o con las maniobras, etcétera, dividido entre el costo de lo que implica que yo lo tenga que almacenar. Es decir, cuando yo lo tengo que almacenar, incluyen costos, por ejemplo, el tener un lugar donde ponerlo, personal para que lo esté cuidando o personal para que lo esté manipulando, gastos de luz del almacén, etcétera. Estos son los costos. Entonces nos dice, sustituyendo los valores, podemos encontrar este resultado de la cantidad de pedido para abastecer. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Con una demanda anual de 9,000 piezas, el costo para pedir o que nos lo envíen es de 300, el costo para almacenarlo es de 600 pesos. Esta empresa labora 300 días al año y el tiempo que me tarda en mandarlo, en entregarme lo que yo pido, es de 10 días. Ahora, aquí hay un detalle. Yo aquí en mi barra, yo tengo las fórmulas, pero no tengo una específicamente para el punto de reorden. Y tampoco tengo para cuánto debo de ser la cantidad a pedir. No tengo, entonces yo la voy a hacer. Voy a hacer mi fórmula y para eso vamos a utilizar lo que son las macros. Esto que les estoy enseñando es por si en lo sucesivo ustedes necesitan implementar fórmulas de tal manera que las vayan a utilizar varias veces. Bueno, vamos a crear una macro. Primero, no tengo aquí para que yo pueda desarrollar la macros. Aquí tiene que aparecer algo del desarrollador. Entonces la tengo que generar. Bueno, me voy a opciones, personalizar la cinta de opciones, ya que mi cinta no cuenta con la función desarrollador, y aquí tengo deshabilitada lo que es desarrollador, le pongo una palomita, le doy a aceptar y aparece aquí lo que es mi desarrollador. Ahora vamos a desarrollar la fórmula con Visual Basic. Bueno, vamos a Visual Basic, me voy a una hoja aquí, le doy clic derecho y le vamos a insertar un módulo. Vamos a crear aquí, me sale una ventana donde yo aquí puedo programar mis macros. Vamos a hacerla un poquito más pequeña para que yo tenga de fondo también mis datos de Excel. Ahí está. Bueno, ¿cómo vamos a hacerle para programar mis macros? Bueno, voy a poner function y lo que no tengo es esta fórmula. Voy a poner EOQ. Así es como me va a aparecer posteriormente en mis fórmulas, EOQ. Y esta EOQ, ¿en función de qué está? Está en función de D, está en función de CL, está en función de CH. Y el DOT, pues es una constante. Le damos Enter y aquí yo ya tengo un espacio en el cual yo puedo crear mis fórmulas. Primero, vamos a suponer que esa cantidad es un pedido. Este pedido es igual, y voy a meter la fórmula, esta fórmula. ¿Por qué no le pongo EOQ? Porque tengo que después hacer un cambio de variable para que primero hace la operación, se le asigna pedido y luego del pedido se le asignamos a EOQ. Vamos a resolver. Entonces sería 2 por D por CL. Bueno, vamos a ponerle la L acá y también vamos a poner la L, pero que sea mayúscula. Por CL entre CH elevado, bueno, tengo que sacar raíz cuadrada, que es lo mismo que si yo le elevo a la 1 medio. Medio es 0.5, a la 0.5. Y ya
Ahí, cuando yo les doy los datos de D, CL y CH, me calcula y lo asigna a pedido. Pero yo lo que quiero es que me aparezca mi fórmula como P o Q. Entonces lo cambio. P o Q es igual al pedido. Le doy Enter. Y ya está cargada mi fórmula. Vamos a probarla. Me voy para acá y yo escribo igual E o Q. Puede ser con mayúscula o minúscula. Y ya apareció la fórmula. Esa fórmula que yo cargué. Le voy a dar con el tabulador para que me aparezca como está cargada. Me voy a ir acá arriba y le voy a poner en FX para que me diga qué es lo que necesito para calcular E o Q. Entonces me dice, necesitas D. ¿Cuánto vale D? 9000. Necesitas CL. CL vale 300. Necesitas CH. ¿Cuánto vale CH? CH vale 600. Aceptar. Y me lo ha calculado a 94.86. Es decir, lo que yo tengo que pedir es 94.86. Si son kilos no hay problema, pero si son piezas, entonces tengo que pedirme entero. Se puede hacer en la macro que me dé entero, y si no, pues en formato de celda, le doy número y que redondea automático hacia los decimales. Entonces dice, tienes que pedir 95. Es decir, acabo de cargar una fórmula que se llama EOQ. También podemos hacer una fórmula para DC. A ver, vamos a poner acá nuevamente, voy a darle un enter para generar espacio. Pero ahora yo quiero DD, que es la demanda diaria. Y la demanda diaria en función de qué está. Está en función de la demanda anual, es decir, de D, está en función de los días que trabajo. Los días que trabajo lo tengo, los días que laboro, lo tengo con la letra. Bueno, vamos a ponerle aquí días laborales. Días, vamos a escribirle días. Ahí está. Acá vamos a poner correcto. Vamos a agregarle acá que yo la puse con la variable días. Listo. Incluso lo puse con. Bueno. Entonces, vamos a cargar nuestra fórmula. Entonces vamos a ponerle cualquier cosa, vamos a poner valor, después le voy a cambiar la variable. Valor, y vamos a poner la fórmula, que es una fórmula muy sencilla, en donde me dice que es igual a D entre los días laborables. Días. Enter, y ya lo tengo. Ahora tengo que cambiarle, hacer el cambio de variable y decir que DD es igual a valor. Ahí está. Y esto es mi fórmula. Vamos de una vez a cargar esta fórmula, la del punto de reorden. Bueno, entonces vamos a ponerle nuevamente función. Y ahora la que vamos a poner es RL, que es el punto de reorden. Es decir, cuánto es lo que necesito. Más bien, ¿cuántos días, cada cuántos días voy a ordenar? Cada cuántos días voy a estar ordenando. Entonces, RL está en función de DD, vean aquí, y también está en función de L, que es lo que me tardan en entregar. Por eso yo tengo que tener un colchoncito, porque no me lo entregan inmediatamente. Y bueno, vamos a poner nuevamente, si quieren podemos ocupar la misma palabra de valor, de todas maneras la voy a cambiar. O bueno, vamos a ponerle otra cosa. Ahora se le pone valor con mayúscula. Valor 1, que igual va a ser DD por L. Enter. Y ahora la cambio mi variable. RL es igual a valor 1. Enter. Listo. Ahora vamos a ver cómo funciona acá. Dice, quiero calcular DD. Vámonos
vámonos a la fórmula del DD. Puedo poner aquí igual DD. Vean, lo tecleé con minúscula y de todas maneras la reconoció. Acá está DD. Le damos un tabulador, me voy aquí a mi función y me dice, ¿cuánto vale D? D vale 9.000. ¿Cuántos días? Es decir, ¿cuántos días van a ser? 300 días. Le doy a la hora aceptar y automáticamente ya me lo calculó. Es decir, dividió 9.000 entre 300 y 930. Y luego me dice RL. Bueno, RL, vamos a escribir RL. Vean, aquí está en el tabulador, o le puedo dar clic acá arriba. Y le pongo aquí en FX y dice DD. ¿Dónde está DD? Aquí arriba. Y L, ¿dónde está L? Aquí está. El plazo de entrega que es en 10 días. De que yo pida, en 10 días me entrega. Le doy Enter y ya tengo calculado, y ya tengo mi fórmula insertadas aquí en mis fórmulas. Entonces, si yo voy a utilizar continuamente algo que yo necesito, puedo cargar mis fórmulas. Incluso yo de tarea, voy a dejar estas de aquí, que las calculen para que prueben sus fórmulas. Pueden hacer la trampa de arrastrar. Bueno, vamos a guardar el ejercicio. Ahora, este ejercicio, si yo lo guardo, no me va a guardar la fórmula porque utilizo una macros. Entonces le tengo que dar archivo, guardar como, vamos a ponerlo, no sé, en el escritorio. Le voy a poner, por ejemplo, cantidad pedido. Pero ojo, no lo voy a guardar como un libro de Excel, lo voy a guardar como un Excel habilitado para macros. Guardar. Y listo. Aparece acá en mi escritorio, donde lo guardé. Bueno, donde lo guardé, a ver, archivo. ¿Dónde quedó? Creo que lo puse mal y guardado. Ok, archivo, guardar como. Ahí estaba, mi cantidad que digo. Y ya está guardado. Aquí está. Aquí está, voy a cerrar todo. Cerramos todo. Le damos doble clic y ahí está guardado con las macros funcionando. Gracias. Bueno, es re interesante cómo hizo tan fácil las macros, ¿no? No sé, es para tenerlo en cuenta también, ¿no? Si uno tiene que hacer una macro o necesita un cálculo para alguna de las actividades que ustedes tengan, no necesariamente de inventario, pero es interesante. Bueno, no sé qué les pareció, me gustaría un poco charlar 2 minutos con ustedes antes de despedirnos. Tomás, Nicolás. Sí, estuvo bueno. Para mí que todavía no me manejo con las macros, era un poco complicado seguirlo, pero está bueno cómo se puede aplicar el Está muy bueno. concepto Es al bueno Excel. como modelo, ¿no? Para aplicar, para hacer una macro. Yo en realidad nunca la hice así. Exacto. Bueno, Nicolás, Tomás, entonces, bueno, hoy terminamos la parte nuestra, la parte de logística. También, bueno, dirigido a todos mis alumnos. Fue un placer estar con ustedes, dictarles esta parte de la materia. Espero que les sea útil. Espero que se den cuenta de la importancia de la logística en una empresa. Y bueno, ahora siguen con Alejandro, continúa la materia. En lo que respecta a nuestra materia, bueno, yo voy a ir corrigiendo todos los exámenes, no se atrasen. Yo en el calendario voy a poner bien cuándo vence la unidad esta, la evaluación de esta unidad. Y cualquier duda que tengan, por favor, consúltenme.
no duden de mandarme un mensaje, o sea, cualquier problema de las evaluaciones, lo que sea, cualquier duda que les haya quedado de la materia, cualquier inquietud, estoy a disposición de ustedes. Así que bueno, los saludo y les deseo todo lo mejor, éxitos. Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Y gracias por las clases. Yo soy un firme defensor de las clases. Parece que es una instancia muy importante. A mí también me gusta, más en algo que está cursado hacia distancia. Sí, tal cual, hace falta. Tal cual. Así que bueno, te agradezco. Esto es... cualquier necesidad que tengan, ya saben, consúltenme. Encantada. Suerte en todo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. muchas gracias. Bueno. Chao, Tomás. Chao, Nicolás. ¿Estás todavía ahí, Mario? Espera, voy a dejar de grabar. Exactamente.